Dios te bendiga, muy favorecida. El Señor Jesús te ama. Vengo a recordarte lo valiosa que eres para nuestro Dios, lo valiosa que eres para Él, lo importante que eres para Él. Si estás alegre, Él está ahí alegrándose contigo. Si estás triste, Él está ahí para confortarte y levantarte. Si estás seria, Él está ahí para darte gozo, para darte paz. En cualquier situación, el Señor Jesús siempre está con nosotras, en medio y alrededor de nosotras. Dios es amor y Él quiere derramar de su amor sobre cada una de nosotras cada día. Nada le impide a Él derramar su amor sobre nosotras, a pesar de la situación, a pesar de nuestras actitudes. Él derrama su amor poderoso sobre cada una de nosotras. Dios es poderoso, Él es grande y tiene planes poderosos para tu vida y para tu familia. Y hoy quiero hablarte de una joven muy favorecida que la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Allí encontramos que la palabra nos dice que esta joven fue llevada cautiva desde Israel por unas bandas de Siria y la llevan a vivir, o empieza ella a trabajar en la casa de un soldado o del jefe del ejército de Siria llamado Naamán. La ponen allí, la ponen al servicio de la esposa de Naamán, y esta joven fue llevada cautiva. Y su vida cambió completamente. Cuando ella vivía en Israel, tal vez tenía comodidades, tal vez tenía una tranquilidad, llevaba una vida diferente. Es diferente cuando tú tienes la libertad de salir, de caminar por donde quieras, de hablar con quien quieras, a que alguien te lleve cautivo y te someta y te obligue a hacer algo a lo que tú no estás acostumbrada. Y eso fue lo que pasó con esta joven. Ella estaba ahí ahora al servicio ¿de quién? De la esposa de Naamán. Ahora ella tenía que someterse a ellos, tenía que recibir órdenes de una familia, de una cultura completamente diferente a la suya. Pero la Biblia nos enseña que esa joven, a pesar de que estaba cautiva, no se olvidó de su Dios, no se olvidó de las grandezas y del poder del Dios al que ella servía. Y estaba pasando por una situación difícil, estaba cautiva, ya ella no podía alabar de pronto con la misma libertad que alababa antes. Y ella antes de pronto podía hablar libremente del poder y la grandeza de su Dios, y ahora ella estaba ¿qué? Sometida a una cultura y a dioses diferentes, pero ella se mantuvo firme en su Dios. Firme, no dejó que la cautividad, ¿verdad?, la cegara, no dejó que la cautividad le impidiera seguir creyendo en el poder y la grandeza de su Dios. Y cuando ella ve a su ama que está sufriendo, que está padeciendo, otra favorecida sufriendo y padeciendo por lo que su esposo estaba sufriendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Naamán era un hombre de prestigio, era un hombre valeroso, ¿verdad? Pero sufría de lepra, una enfermedad incurable, una enfermedad que le impedía estar cerca de su familia, abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa. Y yo creo que esta jovencita vio cómo la esposa de Naamán lloraba, sufría de ver que no podía abrazar a su esposo, de ver que no podía él abrazar a sus hijos, y sufría porque no podían tener esa cercanía que tenían antes debido a la lepra. Y esta jovencita, a pesar de que estaba cautiva, a pesar de toda la situación que ella estaba pasando, decidió hacer a un lado su cautividad, decidió hacer a un lado lo que ella estaba pasando para ser de bendición a la esposa de Naamán. Y dice la Biblia que ella le dice: si mi Señor se dignare a rogarle al profeta de Israel, él será sano de su lepra. Ella empezó a darle testimonio del poder y la grandeza del Dios de Israel, a pesar de que estaba cautiva, a pesar de que ellos creían en dioses completamente diferentes. Esta joven se arriesgó y le dijo a su cautividad: tú ya no me vas a tener más callada. Y habló y dio testimonio del poder del Dios de Israel.
muy favorecida. A veces nosotras nos dejamos cautivar por la depresión, a veces nos dejamos cautivar por la ansiedad, a veces nos dejamos cautivar por el diagnóstico que el doctor nos dio, a veces nos dejamos cautivar por el problema en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, a veces nos dejamos cautivar por los problemas financieros, por cualquier situación nos dejamos cautivar, nos impide a nosotras que podamos ver a veces la situación que otras personas o otras mujeres están pasando. Nos encerramos en nosotras mismas, nos empezamos a aislar porque vemos que nuestra situación no cambia, porque vemos que nuestro esposo sigue igual, que nuestros hijos no se comportan. Nos encerramos en nosotras mismas y dejamos que la cautividad nos calle, que la cautividad nos impida ver la bendición que tiene Dios preparada para nosotras. A veces la bendición de Dios no va a llegar como nosotras la esperamos. A veces la bendición de Dios se derrama, se abre cuando nosotras empezamos a hablar de la grandeza y el poder de nuestro Dios. Amén. Esta joven tenía todo el derecho de decir: yo que voy a hablarle a ellos me tienen cautiva, me tienen haciendo esto, me tienen haciendo lo otro. Pero esta joven se acordó que la misericordia de Dios es grande. Y esta joven decidió, amén, tener compasión de esa muy favorecida que estaba llorando y estaba sufriendo enfrente de ella. Y nosotras, muy favorecidas, tenemos que tener compasión de las mujeres que al igual que nosotras están pasando por una situación adversa. No dejemos que ese problema nos cautive y nos impida que nosotras hablemos de la grandeza de nuestro Dios. A veces no es una palabra, a veces simplemente un abrazo, a veces simplemente una sonrisa hace el cambio en esa persona. A veces nosotras tenemos que despojarnos de esa cautividad. A veces no siempre es importante que no dejemos cautivarnos por lo que estamos pasando. Sí, es fuerte, la situación sigue ahí, el problema sigue ahí, pero nuestro Dios es más fuerte y más grande que ese problema, y nosotras no tenemos que estar atadas o cautivas por ese problema. Si nos dejamos cautivar, más difícil va a ser para nosotras poder levantarnos, pero si la hacemos a un lado, como hizo el ciego Bartimeo cuando Jesús lo llamó, cuando él estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, cuando escuchó que el Señor Jesús lo llamó, se paró y se despojó de esa capa que lo identificaba como ciego. Y es tiempo de que nosotras nos levantemos, porque hoy el Señor Jesús te está llamando. Hoy el Señor Jesús te está diciendo: no tienes por qué estar cautiva. El problema, sí, yo sé que el problema está ahí, pero hoy yo te estoy llamando para que tú seas de bendición para otra mujer. Hay una mujer al lado tuyo, hay una mujer en tu trabajo, en tu iglesia, una vecina que está pasando por una situación difícil y necesita escuchar una palabra de aliento, necesita un abrazo tuyo, necesita una sonrisa tuya. Así que hoy párate, despójate de esa cautividad y dile al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre Santo. Deja a un lado esa cautividad, deja a un lado ese problema. Deja que el Señor se encargue del problema y tú sé obediente a la palabra del Señor Jesús. Pablo y Silas estaban encadenados, dice la palabra de Dios. Estaban allí encadenados, los habían golpeado y los llevaron a la cárcel y los pusieron en el calabozo de más adentro, el más oscuro. Y a veces esa situación te quiere llevar a ese calabozo de más adentro, te quiere encadenar, te quiere cautivar y tenerte allí. Y a veces logra llevarnos allí, pero tenemos que tener la actitud de Pablo y Silas, porque Pablo y Silas, en medio de su cautividad, decidieron decirle: no, estas cadenas no me van a mantener callado, ese problema no nos va a mantener a nosotros cautivos. Y él dice que a la medianoche empezaron ellos a cantar alabanzas al Señor y las cadenas se rompieron. Muy favorecida. Cuando tú piensas en la necesidad de los demás, cadenas en nuestra vida se van a romper.
romper, esa cautividad va a empezar a desboronarse delante de ti, así como se desboronaron esas cadenas para Pablo y para Silas, así como Bartimeo recibió su vista cuando se despojó de esa cautividad, tú también vas a recibir la victoria en ese problema. Cuando tú empieces a hablarle a otra favorecida, cuando tú empieces a hablar del amor y la grandeza de Dios en tu vida muy favorecida. Dios tiene grandes planes para ti. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:9. Nos enseña que nosotros tenemos que ser compasivos con los demás. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice Gálatas 6:9. No hay que desmayar, muy favorecida, no nos cansemos de hacer el bien en medio de la situación que estemos pasando, porque vamos a ver la victoria. Recordemos, Dios es un Dios que no conoce la derrota, y si nosotras hablamos del poder y la grandeza de Dios es porque somos victoriosas. Dios tiene la victoria preparada para nosotras. Esa depresión no te tiene por qué tener cautiva, no tiene poder. El poder es de nuestro Señor Jesucristo, y esa depresión, esa ansiedad caen en el nombre de Jesús. Tu hogar no va a ser destruido, tu hogar va a ser restaurado porque hay poder en el nombre de Jesús. Tus hijos van a ser restaurados porque hay poder en el nombre de Jesús. Tu esposo va a ser restaurado porque hay poder en el nombre de Jesús. Pero hay una favorecida al lado tuyo que necesita también escuchar esta palabra. Hay una favorecida al lado tuyo que necesita ese abrazo, esa palabra que le diga, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto y por esto, pero Dios a ti y a mí nos va a sacar adelante. Haz a un lado esa cautividad, haz a un lado ese problema, deja que Dios se encargue de eso, y tú habla del poder y la grandeza de Dios en tu vida y en la vida de esa favorecida que está delante de ti. Esta joven tuvo compasión, esta joven decidió tener misericordia de esa favorecida que estaba delante de ella, hizo a un lado su situación. Y estoy segura de que cuando Naamán regresó sano de su lepra, la vida de esa joven nunca más volvió a ser la misma. Yo estoy segura de que Naamán la puso en un lugar de preeminencia, de privilegio, porque a través de ella esa familia conoció el poder y la grandeza del Dios de Israel. Muy favorecida, no es tiempo de callar. Muy favorecida, no es tiempo de que te dejes hundir. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de decirle a ese problema, ¿sabes qué? No me vas a tener más callada. Yo voy a hablar del poder y de la grandeza de mi Dios. Muy favorecida, el Señor Jesús te ama, Él está contigo, Él te va a respaldar de la misma manera que respaldó a esa joven. Naamán fue sano, y esa muy favorecida a la que vas a dar testimonio, Él también te va a respaldar. Y esa muy favorecida va a llegar a los pies de Dios, va a recibir la bendición de Dios, porque tú decidiste hacer a un lado tu cautividad, tú decidiste hacer a un lado ese problema y dejarlo en manos de Dios. No eres tú la que lo va a solucionar, es Jesús el que va a solucionar tu problema. Entrégaselo, Él se va a encargar de todo eso. Tú vas a ver la victoria, muy favorecida. Recuerda, el Señor Jesús te ama y tú eres muy favorecida. Atrás ni para tomar impulso, muy favorecida. Recuerda siempre, guarda en tu mente y en tu corazón, Jesús te ama, Jesús está contigo en todo momento y en todo lugar. Muy favorecida.